Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Antes de empezar, recuerda que More God Foundation es una fundación non-profit, sin ánimo de lucro. Contamos con tus donaciones para poder seguir haciendo todo este trabajo de predicar el Evangelio al mundo. Aquí abajo en la descripción de este video encuentras todos los enlaces y todas las formas en que puedes tú también ser parte de esta gran familia con tu donación. Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a su clase de Ven, sígueme con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Gracias por acompañarnos cada semana. Esta clase la veremos desde mañana, lunes, la estudiaremos en nuestros hogares y de manera personal desde mañana lunes 30 de junio hasta el próximo domingo 6 de julio. Espero que la puedan disfrutar. Gracias por su compañía. Vamos a tratar unos temas bien interesantes en esta lección. Entre ellos, algo que a mí me apasiona y que me llena siempre de vitalidad y que comparto con ustedes es la importancia de proclamar el Evangelio con poder, con valor. Así hemos llamado esta clase, predicar el Evangelio con valor. Espero que por medio de ella podamos aprender que utilizando el Espíritu y buscando la ayuda de nuestro Padre Celestial podemos predicar este Evangelio de formas valientes, pero al mismo tiempo de formas sencillas. Vamos a dedicarle un tiempo grande a esa parte. También vamos a hablar un poquito de la mayordomía y la rendición de cuentas, que ya hemos hablado en otras oportunidades. Vamos a ahondar un poquito en ese aspecto. Y también vamos a hablar de la diligencia y la fidelidad al cumplir los mandamientos. Vamos a tratar las secciones de Doctrina y Convenios 71, 72, 73, 74 y 75. Y vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Recuerden, mis queridos hermanos, que en More God Foundation, como aparece aquí abajo o por aquí, por algún lado está apareciendo, estamos deseosos de compartir el libro de Mormón con muchas personas. Queremos que ustedes se comprometan con nosotros como parte de esta predicación del Evangelio a compartir el libro de Mormón. Si tienen alguna persona a la que puedan compartirle las escrituras, a la que puedan compartirle este mensaje, háganos llegar los datos de esa persona, su nombre, su correo electrónico, su número de WhatsApp, y nosotros le vamos a estar enviando un poderoso paquete misional a esa persona para que conozca la iglesia y se una, ¿por qué no?, algún día a este evangelio, conozca más de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué les parece si de entrada vamos con los antecedentes históricos que traen estas secciones de Doctrina y Convenios? Desde que era un jovencito, José Smith hizo frente a las personas que lo criticaban, incluso a enemigos. Conforme procuraba ver la obra de Dios, esto era pan para él de cada día. Sin embargo, debió haber sido particularmente difícil e incómodo sobre finales de 1831, cuando uno de los miembros de la iglesia, Ezra Bob, comenzó a oponerse públicamente a él y a toda la organización de la Iglesia de Jesucristo. Ya en ese caso, el crítico era alguien que anteriormente había sido creyente, que había compartido las mismas experiencias con ellos, que había compartido con los santos. Ezra había visto a José utilizar el poder de Dios para sanar a una mujer y había sido invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento que se hizo de la tierra de Sión en Missouri. Pero había perdido la fe y con la intención de desacreditar al profeta, publicó una serie de cartas en un diario de Ohio. Sus esfuerzos parecían estar dando frutos, ya que sentimientos hostiles habían surgido en contra de la iglesia en toda la región. ¿Qué debían hacer los creyentes en una situación como esta? Si bien no hay una sola respuesta correcta a toda situación, parece que a menudo, incluso en esta fecha, en 1831, parte de la respuesta del Señor es declarar la verdad y corregir las falsedades al proclamar el Evangelio. Es cierto que la obra del Señor siempre tendrá críticos, pero al final no hay un arma forjada en contra de ella que haya de prosperar. En Doctrina y Convenios 72 también encontramos que el Señor dio instrucciones
por la mayordomía, especialmente al nuevo obispo, al segundo obispo de la iglesia, Newell Cutwin, quien recibió la responsabilidad de administrar los bienes consagrados. Esta revelación marcó un paso importante en la organización temporal y espiritual de la iglesia, estableciendo precedentes en la ley de consagración y en la administración eclesiástica. En Doctrina y Convenio 73, el Señor instruye a José y a Sidney Rigdon a retomar la obra de la traducción de la Biblia, enfatizando el equilibrio entre la predicación y la obra doctrinal. El Señor reconoce los tiempos para actuar con valor en público y también para nutrir la doctrina internamente en la iglesia. Y las secciones 74 y 75 abordan temas prácticos de la obra misional y el entendimiento de la ley de Moisés entre los primeros conversos judíos. Se dan instrucciones a varios élderes para salir a predicar con diligencia a pesar de la pobreza, el clima invernal o la oposición. Se prometen bendiciones a quienes lo hagan con fe y condena a quienes se niegan a cumplir con los llamamientos. Estas secciones reflejan una iglesia joven, pero activa, aprendiendo a obedecer la revelación bajo presión y adversidad, y preparándose para la futura expansión del reino de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, pues empecemos entonces con los temas doctrinales, los temas que tienen que ver con la lección del día de hoy. Dentro del plan de salvación estaba que viniéramos a esta tierra. Parte del plan de salvación incluía que nosotros naciéramos en esta tierra y al mismo tiempo que un velo, por así llamarlo, del olvido cayera sobre nosotros. De tal manera, mis amados hermanos, que vamos creciendo y vamos olvidando lo que aprendimos en nuestra vida premortal antes de venir a esta tierra. Nuestro Padre Celestial, en su sabiduría, creó un plan donde se nos predicaría el Evangelio. Y por eso es la importancia de predicar el Evangelio. Nosotros, de una manera u otra, algunos de ustedes, porque nacieron dentro de la iglesia, dentro del convenio del Señor, otros porque hemos sido conversos y alguien nos ha predicado el Evangelio. Parte de esa predicación del Evangelio y todo lo que tiene que ver con la obra misional es un punto fundamental del plan de salvación. Todos los hijos de Dios deben conocer este Evangelio. Ahora, ¿cómo podríamos hacer eso? En las instrucciones que el Señor le da a José Smith y a Sidney Rigdon en la sección 71, también podríamos tomarlas para nosotros y tratar de hacer nuestra parte teniendo en cuenta que no siempre las condiciones son las mismas y que no siempre son iguales las maneras en que respondemos a las personas que preguntan por el Evangelio o que incluso nos critican. La sección 71, los versículos del 1 al 4, nos dicen lo siguiente. He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mi siervo José Smith hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. Hermanos y hermanas, esta escritura es particularmente aplicable a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros se nos está diciendo en este tiempo, por medio del presidente Nelson, el profeta del Señor, que este es el tiempo oportuno de abrir nuestra boca, de proclamar su evangelio, de enseñar las cosas sencillas y al mismo tiempo misteriosas de este reino, con una porción del Espíritu que nos será dada para que podamos hacer de acuerdo con la voluntad del Señor. Los versículos 2, 3 y 4 continúan diciendo lo siguiente. De cierto os digo, proclamad al mundo en las regiones circunvecinas y también en la iglesia durante una temporada hasta que se os avise. En verdad, esta es una misión que os doy por un tiempo. Por tanto, obrad en mi viña, llamad a los habitantes de la tierra y testificad y preparad la vía para los mandamientos y las revelaciones que han de venir. Es increíble la dualidad y la perfección de las doctrinas de nuestro Señor. Cómo ellas se aplican a nosotros, pero también se aplicaron a los santos del tiempo de la restauración, o más bien del inicio de la restauración de este evangelio. Pero si las tomáramos, podrían decir literalmente nuestros nombres. He aquí José, he aquí Walter, he aquí Julio, he aquí Ernesto. ¿Para
cada persona son aplicables estas escrituras. En Doctrina y Convenios 84, en el versículo 85, encontramos lo siguiente. Para aquellos que a veces nos preocupamos un poco, mis queridos hermanos y hermanas, por que tenemos temor o porque no sabemos qué decir o porque no nos sentimos simplemente preparados para hablar del Evangelio. El Señor dice lo siguiente de una manera consoladora y esperanzadora para todos aquellos que tenemos esos sentimientos. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Estos versículos son particularmente interesantes, este versículo de Doctrina y Convenios 84, porque en ningún momento el Señor nos está diciendo, mira, no te preocupes, di lo que quieras. No, Él no está diciendo eso, nos está diciendo es, no te preocupes, no tienes que armar como un guión, no tienes que ser un erudito, no tienes que tener una certificación para proclamar el Evangelio, pero lo que sí te pido es que atesores constantemente en tu mente las palabras de vida eterna. Queridos hermanos y hermanas, pues eso se realiza justamente cuando leemos las Escrituras, cuando estudiamos las palabras de los profetas y los líderes. Bueno, aquí lo hacemos muy a menudo en Morgat con ustedes, en el club de lectura. Todos los días analizamos palabras de los profetas. Y a partir de esta semana, que estamos teniendo un reto de 21 días de leer el libro de Mormón, cada vez que nosotros leemos, que nos acercamos a Cristo, sus palabras quedan registradas, como, digámoslo así, como en una carpeta, como en un archivo, como en los computadores o en los ordenadores de escritorio que tenemos en nuestras casas o en nuestras oficinas de trabajo. De la misma manera quedan ahí. Queridos hermanos y hermanas, pienso que la obra misional y el predicar el Evangelio es como esto. Cuando nosotros movemos un mouse para buscar un archivo en ese computador que se llama nuestra mente y nuestro corazón, y entonces, por el Espíritu, el Señor ayuda a que con un clic aparezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ¿por qué no? Salga de nuestros labios la palabra que Él necesita que se le predique a sus hijos. No hay tanta complicación, pero hay que atesorar la palabra del Señor. A mí me gusta saber y entender cómo nosotros podemos predicar este Evangelio de manera tranquila, de manera hermosa y de manera sencilla. Quiero compartir con ustedes un pequeño video donde muchos líderes, incluido el elder Patrick Heron del Quórum de los 12 Apóstoles, nos enseñan cómo de manera sencilla fueron invitados a escuchar este Evangelio. Creo que muchas de esas formas nosotros también las podemos utilizar. Así que escuchemos esto, porque es como ellos recibieron el Evangelio, que seguramente es como muchos de nosotros también lo hemos recibido, la invitación a ser parte de este reino. Así que tomemos este video, veámoslo y apliquémoslo a nosotros. Y tal vez algunas de sus sugerencias o algunas de las formas por las cuales ellos fueron llamados, también nosotros las podemos utilizar para llamar, para predicar este Evangelio a otros. Veamos el video. This good family had invited me to their home on several occasions. I was invited to something called Youth Conference. Didn't know what it was. Inviting me to come and play ping pong. Ping pong? Ping pong. The father in the family that I was staying with invited me to come to church, and I was reluctant. My mom invited me to come with her to church every week. One of the sisters said, "Tomorrow we have church. Will you join us?" She offered to pick up my sister and I to take us to the chapel. I was told we were going to the stake center, and when we got there, that wasn't what I was expecting. I was expecting a meal. And Jean just say, "Come to church." When I got there, I immediately recognized that I was someplace different. One of the things that impressed me most was the happiness and joy of the people. We met the Class family the first time we attended church, and they invited us to go to their house to eat dinner, which we immediately accepted. I'm always looking for a free meal. I felt the goodness
of being there. They did a great job trying to be our friends. Then I met one girl who was very kind. By the way, later she became my wife. They invited us for lunch that day. He said, yes, we can come. We're going to be a little late because we're going to be baptized first. At that point, I knew I should follow the Savior by being baptized. I've been asked how many times were you invited to be baptized? I'm guessing, but it would have been at least 15. But I'm so deeply thankful that they didn't give up. Qué hermosas experiencias. Me encanta y agrego a esto las palabras del elder David Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Él dijo de manera hermosa, pero profunda, lo siguiente: las Escrituras son la guía autorizada para aprender y enseñar los principios eternos del Evangelio. Queridos hermanos, si tomamos las Escrituras, las palabras de los profetas, tenemos la guía que necesitamos. Ahora, después de orar, y este es un consejo que les voy a dar antes de las tareas prácticas de esta semana, si oramos, el Señor irá poniendo, como nos han enseñado nuestros profetas, y aún en predicar mi evangelio se nos enseña, si oramos, ¿a quién podemos predicarle el evangelio? El Señor nos irá incluso mostrando los rostros, las imágenes de las personas con las que deberíamos hablar. Y cuando eso suceda, el Señor desatará nuestra lengua y podremos predicar de maneras sencillas. Ahora, no siempre podemos predicar de una manera tranquila. A veces hay personas que atacan a la iglesia. A veces hay personas que contradicen, que hablan mal y que dicen cosas que no son ciertas. Generalmente eso pasa con personas que han pertenecido a la iglesia y que no han sido valientes en su testimonio, que no han tenido el carácter fuerte para continuar viviendo este evangelio. Entonces buscan alguna justificación para decir a voces lo que ellos creen que es su excusa para no seguir el evangelio. El profeta no es verdadero. Las escrituras no son verdaderas. La iglesia hace esto o aquello, ocultando dentro de esos argumentos sin razón su verdadero motivo para alejarse de las cosas de Dios. No tuvieron el valor o no fueron lo suficientemente valientes para seguir en el testimonio de Jesucristo. Ahora, a hombres que les sucedió esto, fueron hombres como Radbot, que como vimos al principio en los antecedentes históricos, vio incluso el poder de Dios delante de él, pero después, por sus propios problemas personales, abandonó la iglesia. Y entonces, ¿qué hizo? Justamente seguir el patrón que siguen todos los apóstatas o aquellos que se alejan del evangelio, y es empezar a hablar mal del evangelio que ellos compartieron. A Radbot también se le sumó un hermano llamado Simon Ryder. Entre las cosas que se hablan de él, se dice que él pertenecía a una iglesia lógicamente cristiana, de este momento tan emotivo, religioso que había en todos los Estados Unidos. Pero este hermano, tal vez ocultando algo personal, dice que la historia que seguramente se apartó de la iglesia porque en su llamamiento su nombre fue escrito de manera incorrecta. Entonces él, unido con otros pastores, pensaron que si esta era la iglesia verdadera, ¿cómo el espíritu se podría equivocar? Muchas veces, mis queridos hermanos, en las escrituras y aún en la propia vida del hermano Ryder, se encuentra que él mismo escribió, refiriéndose a él mismo, su nombre de manera incorrecta, con ortografía incorrecta. Y aún después de muerto, en su sepultura, su lápida quedó escrita de una manera diferente a la que él decía que debía escribirse. Así que, hermanos, cuando nosotros buscamos la manera de criticar o cuando una persona busca la manera de atacar o criticar el evangelio de Jesucristo, hallará una excusa. Y eso es lo que busca. Como aquel que busca la verdad, la encuentra. Aquel que busca el error, es posible que lo encuentre apoyado por Satanás y por sus huestes para que se aleje de Dios. El elder Robert D. Hales nos habló algo interesante sobre esto. Él nos dijo lo siguiente: al responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores
¿Y cómo podemos responderles de la manera más eficaz? A medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu, reciben inspiración específica para cada situación. Y en cada situación, los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor. Es increíble que en esta historia de Ezra Body y de Simon Ryder, como apóstatas de la iglesia y como acusadores del profeta José Smith, incluso ellos llegaron a ser los que animaron al populacho y atacaron la casa del hermano Johnson, donde estaba pernotando el profeta José Smith, y lo sacaron en medio de la noche, lo golpearon, echaron brea caliente sobre él, quemándolo, y le arrojaron plumas de gallina. Queridos hermanos, es increíble porque el libro de Mormón también nos habla cómo muchos nefitas, después de haberse convertido a la palabra y al evangelio de Jesucristo, abandonaron ese testimonio y se volvieron los más empedernidos enemigos de los nefitas, incluso ayudando a los lamanitas a atacar al pueblo nefita. De la misma manera pasó con estos hermanos, con este hermano Bob y con este hermano Ryder. Ellos ayudaron al populacho a atacar al profeta José Smith. Sidney Rigdon y José Smith recibieron un mandato que algunas personas lo han escuchado y tal vez les parece algo confuso. En el versículo 7 de Doctrina y Convenios 71 nos dice lo siguiente: confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si no sois fieles, será manifestada su vergüenza. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. De cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Y si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros, será confundido en mi propio y debido tiempo. Muy bien, este era un mandamiento específico para Sidney Rigdon y para José Smith. De hecho, Sidney Rigdon, que era un aguerrido proclamador del evangelio en su momento, citó a Ezra Bot y a Simon Ryder a que lo confrontaran, y ellos no se atrevieron a hacerlo. Ellos nunca acudieron a las citas que él les colocó públicas para debatir los argumentos del evangelio. Hoy día no tenemos esa práctica, pero sí predicamos el evangelio de una manera sencilla, tranquila y directa. Decimos lo que tenemos que decir. Tener humildad para enseñar el evangelio, mis queridos hermanos y hermanas, no significa que no lo hablemos o que nos quedemos callados en todo momento. Los santos de los últimos días debemos levantar nuestra voz con respeto y con dignidad y con valor cuando de defender los principios morales que nosotros vivimos se trata. Cuando debemos defender las cosas de Dios, las verdades eternas que nosotros tenemos en nuestro corazón. Hoy día no invitamos a las personas a discutir con nosotros, pero cuando se nos confronta sobre las verdades del evangelio, podemos dar un testimonio claro y certero de esas verdades sencillas. El presidente Russell M. Nelson, hablando de todas estas cosas, nos enseñó cómo, no solo yendo a los críticos, sino a toda persona que quiera oír el evangelio, debemos nosotros tener esa responsabilidad y tomarla sobre sí, porque todos tienen la oportunidad de recibir el evangelio. Él dijo lo siguiente: todos merecen la oportunidad de saber en cuanto al evangelio restaurado de Jesucristo. Cada persona merece saber dónde puede hallar la esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Queridos hermanos y hermanas, la verdad, de hecho, por sí sola se defiende, pero debe ser predicada por nosotros. Esa verdad sobrepasa todo entendimiento, incluso el de nosotros mismos. Me gustó mucho una cita que encontré en mi estudio profundo para preparar esta lección del elder Lawrence E. Cobris. Él dijo lo siguiente, siendo miembro de los 70, en un devocional en la Universidad de BYU hace unos pocos años, en el 2019, enseñando lo que es importante para nosotros predicar y cómo las otras cosas tal vez se van desenrollando o se van dislucidando en la manera en que las personas las necesitan. Miren este gran consejo que él dio, que me impactó y por eso quise compartirlo con ustedes. Empiecen respondiendo las preguntas principales. Hay preguntas principales y preguntas secundarias. Primero respondan las preguntas principales. No todas las preguntas son iguales
y tampoco todas las verdades lo son. Las preguntas principales son las más importantes. Todo lo demás está subordinado. Solo hay unas pocas preguntas principales. Mencionaré 4 de ellas. El elder no está diciendo que estas 4 son todas las principales que hay, pero estas son de las 4 principales. Mírenlas ustedes conmigo y tal vez también coloquen sus comentarios. ¿Qué les parecen estas preguntas? ¿Serán principales realmente? Mírenlas. Primera pregunta. ¿Existe un Dios que es nuestro Padre? Segunda pregunta. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Tercera pregunta. ¿José Smith fue un profeta? Cuarta pregunta. ¿La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios sobre la tierra? Y continúa diciéndonos el elder Lawrence lo siguiente. Por el contrario, las preguntas secundarias son interminables. Incluyen preguntas sobre la historia de la Iglesia, la poligamia, las personas de ascendencia africana y el sacerdocio, las mujeres y el sacerdocio, cómo se tradujo el libro de Mormón, la perla de gran precio, el ADN y el libro de Mormón, el matrimonio homosexual, los diferentes relatos de la primera visión y así sucesivamente. Entonces, mis queridos hermanos, las preguntas principales son unas pocas, porque son principales, y con ellas podemos convertir a cualquier persona a este evangelio. Luego vendrán las preguntas secundarias y en su momento serán contestadas. Hay una respuesta para la mayoría de ellas. Él continúa diciendo lo siguiente. Si responden las preguntas principales, las preguntas secundarias se contestan por ende o palidecen en importancia y ustedes pueden lidiar con las cosas que comprenden y las que no, y las cosas con las que estén de acuerdo y las que no, sin desertar. A veces hay cosas en nuestro corazón que todavía decimos, ¿cómo es esto posible? Bueno, mis queridos hermanos, algún día todo eso se enseñará dentro de un gran conjunto, pero nosotros sabemos, Dios sabe todas las cosas. No por esa razón tiene que revelarlas todas de una vez. Creo que no podríamos con toda esa verdad, pero poco a poco iremos sabiéndola, iremos conociéndola en la medida en que nos acerquemos más a Dios. De esta manera podemos predicar el evangelio a otros. Ahora, quiero hacer 2 preguntas reflexivas en este momento. Primera pregunta. ¿Cómo puedo ser más valiente al compartir el evangelio con los demás? Tal vez puedan pensar en esto que les estoy hablando. Tal vez puedan pensar en tomar preguntas principales y hablar de ellas. Tal vez puedan pensar en sus respuestas, que espero que coloquen aquí abajo en los comentarios para todos nosotros, cómo atesoran conocimiento para estar preparados. Por favor, contesten esa pregunta. Mientras tanto, voy con la segunda. ¿De qué manera puedo buscar y confiar en el poder del Espíritu al enseñar? Queridos hermanos y hermanas, de nada serviría que el hermano Walter Posada leyera profundamente o estudiara muchísimos libros o fuera un experto, un erudito en las Escrituras. Si no tiene el Espíritu, no podrá predicar. Así que busquemos siempre el Espíritu. Incluso he aprendido, como lo dijo algún día el presidente M. Russell Ballard, el amor supera la técnica. Tal vez nosotros no tengamos todo el conocimiento por el cual creamos estoy listo para predicar este evangelio. Pero saben, hermanos, si tenemos el amor y el deseo de cumplir con este mandamiento, el Señor nos proveerá el momento y nos dará el resultado que Él espera que se logre porque es su obra. Así que aquí voy con mis tareas prácticas. ¿Qué les parece si durante esta semana preparan y comparten un pequeño mensaje del Evangelio con alguien a quien ustedes conozcan? Y segunda tarea, estudien una escritura diaria que fortalezca su testimonio personal. Y si pueden esta semana, compártanla en las redes sociales. Las redes sociales de More God Foundation están disponibles para ustedes. De hecho, son suyas. Así que si quieren en los clubes de lectura o en esta clase, o en cualquier momento, en cualquiera de nuestros programas, pueden colocar la escritura que me ha fortalecido esta semana en mi testimonio es tal escritura. Hermanos, compartan eso con nosotros. Poco a poco, ese ejercicio, ese sencillo ejercicio,
nos va a ir dando el valor que necesitamos para cuando se requiera de nosotros predicar el evangelio a propios y extraños. Busquen en Predicar mi Evangelio y en otras fuentes de la iglesia y van a encontrar cosas sencillas como esto que compartieron los líderes en este video que vimos hace poco. Inviten a alguien a participar de una actividad de la iglesia. Compartan un versículo en las redes sociales. Den su testimonio. Saluden amablemente. Inviten a una persona a una reunión de la iglesia, a una casa abierta, a un taller de empleo de autosuficiencia de la iglesia, a una clase de English Connect, a jugar o hacer deportes en la iglesia. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hay tantas maneras, incluso el solo escuchar a una persona y decirle, Dios te ama y te va a ayudar a salir de este problema, es una manera de compartir el evangelio. A mí en una ocasión me sucedió algo similar a lo que a ti te pasó o a lo que a ti te pasa. El Señor me enseñó por medio de las Escrituras, en el libro de Mormón. Yo leo el libro de Mormón y el Señor me dijo esto o aquello. Queridos hermanos y hermanas, hay muchas maneras y hay muchas maneras sencillas. Vamos a hacerlo sin miedo. Por eso quiero recordar esa invitación que les estoy haciendo a partir de esta semana, a que todos nos comprometamos, como aparece aquí en pantalla, a compartir el libro de Mormón. Ahora, hay personas que tal vez quieren escuchar. Si ustedes nos envían las referencias de esas personas, su nombre, su correo electrónico y su número de WhatsApp y su país, lógicamente, nosotros los contactaremos y les haremos llegar un kit hermoso de recursos del evangelio que pueden acercarlo a Jesucristo. Y tal vez esa persona pueda conocer más de nuestro evangelio. Les invitamos a que lo hagan, les invitamos a que participen con nosotros en esta iniciativa de compartir el evangelio en todo ámbito y a todas las personas. Muy bien, hablemos ahora de este otro principio que hablamos de la mayordomía y la rendición de cuentas. El Señor ya había llamado a un primer obispo, a Edward Parrish, pero decidió en este momento de la historia de la iglesia, en Doctrina y Convenios 72, llamar un segundo obispo. Leamos esos versículos acá en Doctrina y Convenios 72 para ver cómo fue que el Señor llamó al hermano Whitney a ser el segundo obispo de la iglesia. En los versículos 2, 3 y 4 de la sección 72 encontramos lo siguiente. Porque de cierto así dice el Señor, me es oportuno que se os nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros, para la iglesia en esta parte de la viña del Señor. Me encanta ese versículo 2, porque se nombre un obispo a vosotros, o de entre vosotros. Hermanos, hoy día eso es lo que pasa. Los obispos salen de entre nosotros mismos. Son hombres ordinarios, entre comillas, sencillos, pero que son llamados por el Señor y entonces reciben una mayordomía especial, o sea, un mayor dominio para de pronto pasar de ser hombres comunes y corrientes, el hermano Juan, el hermano Alberto, y ahora ser convertidos por poder divino en obispos del Señor, en ayudarnos y de esa manera ayudar a que la iglesia crezca en cualquier parte de Sion que el Señor decida. Continuamos con el versículo 3 y 4. Y de cierto en esto habéis obrado sabiamente, porque el Señor requiere de la mano de todo mayordomo, que dé cuenta de su mayordomía, tanto en el tiempo como en la eternidad. Porque el que es fiel y sabio en esta vida es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él, por mi Padre. Hermanos y hermanas, no sé si han pensado en esta función de los obispos, pero nuestros buenos obispos, en medio de su imperfección, son los llamados a tomarnos cuentas de nuestras mayordomías. Eso se produce muy a menudo cuando recibimos entrevistas por parte del sacerdocio, del obispo o de sus consejeros, de sus buenos consejeros. En mi caso, bueno, en mi barrio, me complace tener un hombre joven como obispo y dos buenos consejeros que ministran con amor. Esas cosas y esas oportunidades nos dan a nosotros la ocasión para decir qué estoy haciendo bien y cómo estoy respondiendo en mis llamamientos. Otra oportunidad es cuando prestamos o nos brindamos para el ajuste de nuestros donativos. De esa manera manifestamos al Señor que estamos cumpliendo con los mandamientos que Él nos está dando, las entrevistas para recomendación para el templo y para otros llamamientos. Queridos hermanos y hermanas, a menudo debemos dar cuentas de nuestras mayordomías. Las entrevistas son un privilegio para cada santo de los últimos días.
Todos debemos estar agradecidos y debiéramos buscar, ¿sí?, la ayuda de nuestros obispos. Yo quiero compartir con ustedes este pequeño video que es para los niños, que es muy ilustrativo, que se llama El primer obispo de la iglesia. Y ahí, en este video, se nos hace un recuento del obispo, del segundo obispo y de todos los obispos de la iglesia. Incluso cómo hay una figura similar al obispo de la iglesia que se llama el presidente de la rama, que cumple las mismas funciones en un ámbito geográfico y tal vez de membresía un poco más pequeño. Veamos este video. Algunas personas en Nueva York trataban mal a los santos y querían que se fueran. Jesús le dijo a José Smith que saliera de Nueva York y fuera a Kirtland, Ohio. José, Emma, Sidney Rigdon y Edward Partridge fueron a Kirtland. José y Emma vivieron con un miembro de la iglesia que se llamaba Newell K. Whitney. En Kirtland había alrededor de 1,000 miembros de la iglesia. Ellos trataban de obedecer a Dios, pero no entendían todo el evangelio. José oró y recibió una revelación en la que Jesús le dijo que los santos de Kirtland necesitaban un obispo. El obispo tendría que dedicar su tiempo a enseñar y a ayudar a los santos. El primer obispo de la iglesia sería Edward Partridge. A medida que se unieron más personas a la iglesia, fue necesario tener más obispos. Newell K. Whitney fue llamado a ser el segundo obispo de la iglesia. Jesús le dijo a José que el obispo debía encargarse de un almacén o depósito y que los santos debían dar comida, ropa y otras ofrendas al obispo para que las guardara en el almacén. Entonces el obispo usaría esas cosas para ayudar a los santos que fueran pobres y necesitados. Jesús también dijo que el obispo debía recibir el dinero que los santos dieran a la iglesia y que lo usaría para pagar las cuentas de la iglesia y para ayudar a los pobres. El obispo debía amar a los santos y tratar de ayudarlos. También debía reunirse con los hombres que tuvieran el sacerdocio y hablar de las cosas que estaban haciendo para ayudar a los santos. Un obispo es el líder de los santos de su barrio. Un presidente de rama es como un obispo. Un presidente de rama es el líder de los santos de su rama. En la actualidad hay miles de obispos en la iglesia. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Después de ver este video y hablar del hermano Whitney como el segundo obispo de la iglesia, quiero compartir con ustedes algo que encontré en mi estudio de preparación para compartir con ustedes en esta clase. El elder Orson F. Whitney, que fue nieto del segundo obispo de la iglesia, el obispo Whitney, miren lo que él dice acerca de su abuelo y los sentimientos que él experimentó cuando fue llamado a ser obispo. La idea de asumir esa responsabilidad, el oficio de obispo, era casi más de lo que podía soportar. Él dudaba de su actitud y se consideraba incapaz de cumplir con la excelsa y santa comisión. En su desconcierto, recurrió al profeta. Hermano José, yo no me veo como obispo. Sin embargo, si usted dice que es la voluntad del Señor, trataré. Cuánta humildad hay en esas palabras. Miren lo que le contesta el presidente, el profeta José Smith. No tiene por qué creer en mi palabra solamente, le contestó el profeta, con bondad. Vaya y pregúntele usted mismo al Padre. Newell decidió hacer lo que el profeta le había aconsejado. Su humilde y sincera oración fue contestada en el silencio de la noche y la soledad de su aposento. Escuchó una voz de los cielos que decía, tu fortaleza radica en mí. Las palabras eran pocas y sencillas, mas para él contenían un universo de significado. Las dudas se habían disipado cual rocío ante el alba. De inmediato buscó al profeta y le dijo que estaba satisfecho y dispuesto a aceptar el oficio al cual se le había llamado. Qué hermosa experiencia, hermanos. Creo que es una experiencia que dice también mucho de la humildad que debe haber en nuestros corazones, sobre todo en los hombres, en los poseedores de sacerdocio, cuando somos llamados a algunos llamamientos, incluso a ser obispos o ser jueces de Israel como presidentes de rama o presidentes de estaca. Sería triste escuchar que alguien pensara, yo sé que yo soy la persona adecuada, o yo estoy listo. Hermanos, creo que el Señor ama a los humildes de corazón y Él sabe quiénes están listos y aunque no estén listos, el Señor los prepara. Ahora
quiero hacerles una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu obispo y le agradeciste por su trabajo, por su servicio en la iglesia? Y entonces, unida a esa pregunta, viene esta tarea, hermanos. Esta semana, hoy mismo, o durante esta semana, o el próximo domingo, contáctense con su buen obispo y háganle saber cuánto le aman y cuánto agradecen todo el servicio que él y su familia dan a la iglesia. Hagan eso, hermanos, hagan esta tarea. Y por favor, compartan aquí los sentimientos que ustedes tienen sobre sus obispos y sobre sus jueces comunes en Sion, incluso presidentes de rama o presidentes de estaca. Por favor, compartan sus sentimientos con nosotros. Ahora, unido a la responsabilidad y a la mayordomía que tiene un obispo, está nuestra propia diligencia y nuestra propia fidelidad en cumplir los llamamientos. Las obras o la obra del Señor no avanza solamente con el esfuerzo de uno. Se espera que al lado de los líderes haya una congregación que soporte, trabaje y de manera dispuesta se involucre en todas las cosas de esta obra de salvación. En Doctrina y Convenios 75, los versículos del 3 al 5, habla de una palabra que a veces no nos gusta que alguien nos diga, ocioso o ociosa. Pero esta palabra es lo que más refleja la actitud de alguien que no quiere servir o trabajar en la viña. El Señor dice lo siguiente en Doctrina y Convenios 75. He aquí os digo que es mi voluntad que salgáis y no demoréis, que no estéis ociosos, sino que obréis con vuestro poder, alzando vuestra voz con el son de trompeta, proclamando la verdad de acuerdo con las revelaciones y los mandamientos que os he dado. Así que si sois fieles, seréis premiados con muchas gavillas y coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. Queridos hermanos, qué hermosas palabras. Esto es lo que hay para los fieles. Eso es lo contrario a lo que no habría para el ocioso. Recuerden que incluso las escrituras dicen que el ocioso no comerá del pan del trabajador. Y yo agregaría como si fuera una escritura personal. El ocioso no vivirá en la casa del trabajador. El ocioso no vivirá en la casa del que ha sido fiel. El que adrede ha decidido doblar sus brazos y no hacer nada por esta obra, ¿por qué debería ser premiado con una morada eterna del mismo valor o de la misma magnitud que alguien que ha sido fiel en toda su vida y en todos sus llamamientos? Bueno, queridos hermanos y hermanas, creo que ese juicio al final le corresponde solo al Señor, porque Él es el juez y Él está a la puerta. Pero creo que es claro en sus palabras. No hay que ser ociosos, sino que al contrario, a los fieles se nos premiará con gavillas, con resultados. Las gavillas, cuando ustedes encuentren la palabra gavillas en las escrituras, está hablando directamente de los resultados que daremos con nuestra labor. Seremos coronados con honor, con gloria, con inmortalidad y con vida eterna. Me encanta una escritura y la hemos repetido muchas veces desde que estamos en este curso de Ven, sígueme de Doctrina y Convenios. Y creo que la vamos a seguir repitiendo. La vamos a oír hoy, la vamos a leer ahora y la vamos a seguir oyendo muchas veces. Esa escritura nos dice que debemos hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad. En Doctrina y Convenios 58, los versículos 26 al 28, nos dice lo que el Señor espera de nosotros, las altas expectativas que Él tiene en todo lo que nosotros podemos hacer. La escritura dice lo siguiente: porque he aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. Queridos hermanos y hermanas, se espera que nosotros no estemos esperando siempre que se nos diga es la palabra del Señor o el Señor te manda a, sino que hagamos muchas cosas por disposición. ¿Recuerdan lo que hablamos? Un corazón y una mente bien dispuesta. Los versículos continúan diciendo lo siguiente: de cierto os digo que los hombres y las mujeres deben estar anhelosamente consagrados a una buena causa y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia. Porque el poder está en ellos
y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Y miren esta verdad que es eterna, que parece una verdad de perogrullo, básica. En cuanto los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. Para hacer algo bueno, mis queridos hermanos y hermanas, no siempre necesitamos que el obispo o la presidenta de la sociedad de socorro o el presidente del quórum de élderes nos diga: hermano, ve y llévale un mensaje a esta persona, o hermano, visita a esta persona, o hermano, colabora de esta manera. Podemos hacer muchas cosas buenas, y en cuanto hagamos cosas buenas, no perderemos nuestra recompensa. Creo que al contrario, se sumará sobre nosotros, porque tal vez el Señor dirá: te di 1, 2 o 3 talentos o 5 talentos, pero tú de tu propia voluntad has decidido aumentarlos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Creo que esa es la respuesta que el Señor nos daría. El elder Neal Maxwell, que fue uno de los teólogos más grandes de la era moderna de la iglesia, dijo lo siguiente: Dios espera que trabajemos diligentemente, pero también que confiemos en su gracia para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Hay que dar todo de nosotros, y lo que no podamos, hermanos, yo les aseguro que si es la voluntad del Señor, recibiremos la fuerza para hacerlo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: la fidelidad significa que nunca flaquearemos en nuestra devoción al Señor, a su evangelio y a sus enseñanzas. Y el presidente Dallin H. Oaks dijo en una conferencia en 2009, cuando aún era miembro del quórum de los 12 apóstoles, dijo: el Señor requiere de nosotros un servicio fiel y diligente en todos nuestros deberes. Entonces aquí vienen mis preguntas, queridos hermanos y hermanas. Primera pregunta: ¿estoy cumpliendo con diligencia mis responsabilidades en la iglesia y en la familia? Y segunda pregunta que deberíamos hacernos durante toda esta semana: ¿cómo puedo aumentar mi fidelidad y compromiso con el Señor? Entonces, ellas van aunadas o unidas a estas tareas que les voy a proponer. Primera tarea: revisar y renovar los convenios personales y familiares con el servicio en la iglesia. ¿Cómo puedo hacer que mi familia esté más fuerte, más unida en el evangelio, que esté más cerca de Dios a través del servicio que yo presto en la iglesia? Queridos hermanos y hermanas, creo que cada uno de nosotros puede testificar de cuántas bendiciones ha obtenido o ha recibido de los cielos por prestar servicio en esta obra, incluso para su propia familia. ¿Cómo pueden ustedes fortalecer esos lazos? Y segunda tarea: identifiquen y realicen una acción concreta que demuestre su fidelidad y diligencia en el servicio al prójimo. Así que esta semana vamos a realizar una tarea concreta. Si quieren, hermanos, exprésenla aquí abajo para que todos sepamos: lo que voy a hacer es tal cosa. Y cuando la resuelvan o cuando la realicen, cuando tomen acción, hermanos, compartan sus gavillas, sus resultados con todos nosotros. Nos vamos a alegrar muchísimo, queridos hermanos. Muy bien, hemos aprendido en estas secciones de Doctrina y Convenios 71, 72, 73, 74 y 75 que es importante predicar este evangelio, que tenemos que enfocarnos en las preguntas principales, en las cosas claras del evangelio, y luego ocuparnos por aquellas que son secundarias y que son muchísimas, que podrían traer confusión a otros y también confusión a nosotros. Aprendamos lo básico y enseñemos lo básico, y poco a poco el Señor preparará nuestro corazón y el de otras personas para compartirles el evangelio en su plenitud. Pero lo que es importante lo podemos compartir de manera sencilla, aún invitando a alguien a que participe con nosotros. También en esta clase aprendimos cómo ser mayordomos responsables y cómo el Señor espera y confía en que nosotros hagamos lo mejor para cumplir con nuestros llamamientos. Sin ninguna duda, mis amados hermanos y hermanas, el hacer estas cosas nos traerá bendiciones. Yo he sido bendecido mucho en mi vida, en estos tantísimos años o tan pocos años que he sido miembro de la iglesia.
sido grandemente bendecido por aplicar estas cosas, por predicar el Evangelio, por preocuparme por mi mayordomía y también por buscar ser diligente. Confieso que no siempre he abierto mi boca como debía. Confieso que no siempre he cumplido mis llamamientos como debía. Y confieso, mis amados hermanos, que no siempre he sido tan fiel como creo que el Señor esperaba. Pero también testifico que este Evangelio es un Evangelio de oportunidades y está presidido, dirigido, gobernado por aquel que es el Señor de oportunidades. Así que el Señor me ha dado muchas oportunidades. Me imagino que a ustedes también, hermanos. Sé que a ustedes también. Dejo estas cosas porque sé que son verdad y las comparto con todo mi amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, pues espero que les haya gustado esta clase. Si así ha sido, espero que no se vayan de aquí sin dejar un like, un corazón, un comentario. Yo les agradezco mucho por ello. Leo todos y trato de contestar los que más puedo. En un rato tendremos la clase del Ven Sígueme Express con mi querida hija Liz y por la noche compartiremos una entrevista o un programa doctrinal con ustedes. Les recuerdo, More God es una organización sin ánimo de lucro y contamos con ustedes para seguir predicando este Evangelio. Ayúdenos a compartir este Evangelio, compartiendo el libro de Mormón y todas sus enseñanzas. Si conocen o saben de alguien que quiera escuchar estas cosas, compartan con nosotros su nombre, su correo electrónico, su número de WhatsApp y también su país. Vamos a hacerle llegar unos recursos sencillos pero hermosos para que esa persona también pueda conocer este Evangelio. Contamos con su ayuda en More God para compartir este Evangelio a todas las personas. Nos haga al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Los amo mucho. Feliz día de reposo y feliz semana. Chao, chao.